El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que resulta muy interesante y es acerca del motor Wankel. El motor Wankel de pistón rotativo es un motor térmico de combustión interna y este funciona según el ciclo de cuatro tiempos. Su inventor fue Felix Wankel. A diferencia de un motor de pistón alternativo, donde primero se obtiene un movimiento rectilíneo de vaivén y luego se transforma en rotativo mediante el mecanismo de biela y cigüeñal, el motor Wankel se caracteriza porque el movimiento de rotación lo obtiene directamente en el pistón o rotor, y este tiene una forma triangular y gira impulsado por la combustión que se produce sucesivamente en sus tres cámaras radiales. Pero para poder comprender mejor el funcionamiento del motor Wankel, es necesario que conozcamos cómo está conformado este motor. El motor rotativo tiene una constitución sencilla. Voy a comenzar mencionando el bloque. Este también es conocido como carcasa del motor. Se fabrica en aleación ligera y en su interior se encuentra la camisa, que es la que está resaltado en amarillo. Esta constituye la superficie de rozamiento con el rotor. La forma interior de la camisa recibe el nombre de curva epitrocoide y es semejante en forma a un 8. Esta figura permite que el rotor pueda girar en su interior y mantener sus tres vértices en permanente contacto con la camisa. Sobre la carcasa y en sentido radial van ubicadas las lumbreras, la de admisión y la de escape. La lumbrera de admisión permite la entrada de la mezcla y la lumbrera de escape extrae los gases que son el resultado de la combustión de la mezcla. Y las bujías se sitúan en el lado opuesto a las lumbreras, es decir, enfrente de ellas. En la periferia se practican las cámaras para el líquido de refrigeración. Los sistemas de refrigeración son un poco similares a los que montan los motores de pistón alternativo, aunque con algunas particularidades. Las cámaras para líquido de refrigeración están convenientemente distribuidas alrededor de la carcasa, como podemos observar en la imagen. Ahora es momento de hablar de otra de las piezas fundamentales de un motor Wankel. Este es el rotor. Este tiene la forma de prisma triangular con sus tres lados ligeramente convexos. Los rotores se suelen fabricar en fundición y también de aluminio. En cada uno de sus lados se practica una cámara de combustión. Las cámaras de combustión están formadas por un pequeño vaciado en el centro de cada uno de los lados del rotor y tienen la forma semejante a una bañera alargada. Como el rotor tiene tres lados, significa que cuenta con tres cámaras de combustión, cuya función es similar a la de un motor de tres cilindros independientes, ya que en cada uno de los lados se desarrollan los cuatro tiempos del ciclo de trabajo que se lleva a cabo en una vuelta del rotor. En el centro del rotor hay un orificio con un dentado interno, que en uno de sus lados engrana con un piñón que permanece fijo en un lateral de la carcasa. Este engranaje nos sirve le sirve al motor como apoyo al rotor para que mantenga su giro excéntrico dentro de la camisa epitrocoide. En el interior del orificio se sitúa el árbol motriz. Este se apoya en sus extremos sobre cojinetes en las piezas laterales y fijados a él se sitúan las excéntricas que encajan en los orificios de los rotores. La transmisión de la fuerza entre el rotor y el árbol motriz se realiza a través de la excéntrica, sobre la que empuja el rotor al girar, y de esta forma el árbol de excéntricas actúa de la misma manera que el cigüeñal en el motor de pistón alternativo. La estanqueidad de las tres cámaras durante el giro del rotor se consigue mediante los segmentos, y los vértices del rotor van ranurados para alojar a los segmentos. En las esquinas se montan unos bulones que son los que permiten un pequeño giro para que se puedan adaptar a las paredes de la camisa con un ángulo o con el ángulo más adecuado. En un extremo del segmento se dispone una pieza axial que se acuña contra el lateral y ajusta el segmento en todo momento. Ahora que conocemos cómo está constituido un motor Wankel, nos va a ser más fácil comprender el funcionamiento del motor rotativo. Como vimos, el rotor, que tiene la forma triangular y gira sobre una excéntrica situada en el árbol motriz, durante la rotación
Los tres vértices del rotor están en permanente contacto con la superficie interna de la camisa. El dentado interno del rotor engrana con un piñón estacionario que describe órbitas alrededor de él. El giro del rotor es transmitido al árbol motriz a través de la excéntrica, de manera que por cada revolución del rotor, el árbol motriz gira 3 vueltas. En cada una de las tres cámaras que se forman entre el rotor y la carcasa, se llevan a cabo un ciclo de 4 tiempos en una vuelta del rotor, es decir, 3 ciclos completos por revolución. El movimiento del rotor dentro de la carcasa hace variar el volumen de las cámaras. Así se realiza de forma simultánea un proceso diferente en cada una de ellas. Para que podamos entender el ciclo de funcionamiento, seguiremos uno de los lados del rotor en el transcurso de una vuelta. El primer tiempo que se lleva a cabo es el de admisión. La admisión de la mezcla aire-combustible comienza en la lumbrera de admisión. El desplazamiento del rotor aumenta progresivamente el volumen de la cámara, que va llenándose con los gases frescos hasta que el vértice que viene enseguida cierra la lumbrera. El segundo tiempo corresponde a la compresión, una vez que la mezcla admitida queda encerrada en la cámara de lado, que ahora disminuye su volumen dando lugar a la compresión de los gases. Antes de llegar a la máxima compresión, con un cierto avance, se produce el encendido mediante el salto de chispa de las bujías, por lo que se inicia la combustión. El tercer tiempo es de expansión. Debido al rápido aumento de la presión que produce la combustión, esto impulsa el giro del rotor mientras se realiza la expansión de los gases, lo cual se prolonga hasta que el vértice abra la lumbrera de escape. El cuarto tiempo es el de escape. Una vez que queda descubierta la lumbrera de escape, los gases quemados son expulsados a gran velocidad debido a la presión residual de la expansión. El giro del rotor va disminuyendo el volumen de la cámara hasta completar el proceso. Una de las ventajas más principales en los motores rotativos es que la rotación se genera directamente por el rotor y con esto se obtiene un par muy uniforme y un funcionamiento sin apenas vibraciones, además que puede alcanzar un elevado número de revoluciones. Otra ventaja es que utiliza muy pocas piezas en movimiento, ya que no necesita cigüeñal, bielas, pistones, válvulas ni árbol de levas, por lo que resulta de una gran simpleza mecánica y peso reducido, además que consigue una alta potencia específica. Sin embargo, este tipo de motores también presentan algunos inconvenientes, por ejemplo, un alto consumo de combustible. Otro problema también reside en las dificultades que presentan los segmentos para conseguir una buena estanqueidad. Sin embargo, los motores Wankel aún se encuentran en desarrollo para tratar de solucionar estos inconvenientes, de modo que en un futuro podrían ser motores más eficientes.